25 de abril del año 2011. Una llamada al servicio de emergencias alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en Georgia Drive, en Nottingham, Inglaterra. 2 chicos lograron salir corriendo a la calle junto con el perro, mientras las llamas se propagaban con rapidez por el inmueble. Los bomberos llegaron enseguida y comenzaron a combatir el fuego. A medida que el humo llenaba la calle y los vecinos observaban con inquietud, comenzó a circular la noticia. Dentro de la casa habían encontrado a una mujer sin señales de vida. Un vecino comentó: «Eso uno lo ve en la tele, pero cuando se trata de alguien que conoces, no lo puedes procesar». A eso de las 7:30 de la mañana, un guía canino llamado David Cross recibió un aviso. Le indicaron que debía presentarse en la estación más cercana antes de las 9, para una reunión previa a la inspección del lugar. Cuando el equipo llegó a la escena, cerca de las 11, la zona ya estaba acordonada. Los medios comenzaron a mostrar mucho interés. La periodista Rebecca Shartlow recordó que en la redacción solo sabían de un incendio. Los reporteros hablaron con los vecinos y supieron que los 2 chicos se habían salvado, pero que la mujer no. La fachada de la casa mostraba el daño que habían causado el fuego y el humo, especialmente en las ventanas. El punto donde comenzó el incendio fue identificado rápidamente: el dormitorio, cerca de donde quedaban rastros de una presencia humana. La tarea de los investigadores ahora era entender qué había pasado en realidad. El mayor de los hermanos, un adolescente de 14 años, relató una versión que dejó a todos impactados. Dijo que se despertó durante la noche porque quería ir al baño, y al salir del cuarto se topó con alguien que llevaba una máscara. Esa persona le lanzó un martillo y luego escapó. El chico corrió hacia el dormitorio de su madre y vio que todo estaba envuelto en llamas. Ella estaba inmóvil y era evidente que había pasado algo muy grave. Corrió a buscar a su hermano menor, lo sacó de la casa y luego regresó para rescatar al perro. Lamentablemente, ya no pudo volver donde estaba su madre. Lo que se recuperó tras apagar el fuego fue enviado a análisis. La identidad pudo confirmarse gracias a los registros dentales. Se trataba de Jacqueline Bartlem, de 47 años, a quien sus seres queridos llamaban Jackie. Era madre de 2 hijos. Una vez identificada la persona que estaba en la vivienda, comenzó una nueva etapa de la investigación: determinar qué provocó su pérdida. Poco después, la policía llegó a una conclusión: el fuego fue provocado con intención para ocultar lo ocurrido. Según especialistas, antes de que comenzara el incendio, la mujer había recibido varios golpes fuertes en la cabeza. La pareja de Jackie, Simon Matters, vio la noticia del incendio en televisión. Le escribió a la hermana de Jackie, quien le confirmó que ella no había dado señales de vida y que los restos hallados eran efectivamente del hogar donde vivía. Simon fue hasta el lugar sin saber aún toda la verdad. Cuando comenzaron a salir detalles, la gente no dejaba de recordar quién era Jackie: una madre entregada, una mujer amable y con gran fortaleza. En 1996 tuvo a su primer hijo con su entonces pareja, Adrian. 3 años después se casaron. Luego nació su segundo hijo. Llevaban una vida tranquila y estable. Vivían en una casa acogedora, en una zona de clase media, y los niños asistían a una escuela privada cercana. Pero esa tranquilidad no duró. El matrimonio entre Jackie y Adrian terminó en una separación. Después del divorcio, ella se mudó con los chicos a otro barrio de Nottingham. En mayo de 2008, durante uno de sus paseos por la tarde, Jackie conoció a Simon Matters. Él no tenía intención de conocer a nadie ese día, pero enseguida sintió afinidad con ella. Le atrajeron su calidez y la manera atenta en que trataba a los demás. Estar con ella era fácil y reconfortante. Poco tiempo después comenzaron una relación. Según quienes la conocían, Jackie era una persona cariñosa y atenta, y nadie podía imaginar que algo tan terrible pudiera pasarle.
Todo impactó profundamente a la comunidad porque, al parecer, no había ningún motivo para algo así. Apenas 2 días después del extraño incendio en la casa, la policía anunció un arresto. La verdad empezó a revelarse solo cuando se levantó la restricción judicial sobre los nombres involucrados, y los medios finalmente pudieron informar quién era el principal sospechoso y contar los detalles. Resultó que todo había sido pensado y preparado con anticipación. No se trataba de un ataque al azar. Y lo más impactante era que quien había orquestado todo era menor de edad. Se hablaba del hijo de Jackie, Daniel Bartlett, de 14 años. Había nacido el 11 de noviembre de 1996 y su hermano menor nació algunos años después. Desde los 8 años, Daniel mostraba una fascinación preocupante por historias oscuras de ficción. Con el tiempo, fue encerrándose cada vez más en su mundo interior, saliendo poco de su habitación. Allí pasaba horas viendo películas de terror como El juego del miedo y Pesadilla en la calle del infierno, además de jugar videojuegos con temas parecidos. Un año después de empezar con ese tipo de contenido, ocurrieron cambios importantes en su familia. Sus padres se separaron. Él y su hermano se quedaron viviendo con su madre. Jackie hacía todo lo posible por mantener estabilidad en sus vidas y siguió pagando el colegio privado de Daniel durante unos 6 meses más. Pero llegó un momento en que eso ya no era viable económicamente. Como suele pasar tras una separación, la carga financiera aumentó. Por eso, Daniel tuvo que cambiarse del colegio privado a uno público. Más adelante, el perito judicial, el profesor Kevin Brown, comentó que este tipo de cambios podrían haber generado en el adolescente un sentimiento de aislamiento y pérdida de estatus. Justo en esa etapa, Jackie y Simon empezaron a hablar sobre mudarse juntos. Su idea era vender sus respectivas casas y comprar una entre los dos. Aunque encontraron algunas opciones interesantes, ninguna le gustaba a Daniel. Su actitud comenzó a cambiar. Se volvió más terco y dejó de ayudar en casa. Según Simon, era bastante egocéntrico. Al sentirse desplazado por las decisiones de los adultos, Daniel se fue encerrando cada vez más, desconectándose del mundo que lo rodeaba. Esa frustración fue creciendo por dentro. Cada vez sentía que le prestaban menos atención. Su madre estaba iniciando una nueva etapa en su vida, y él sentía que perdía el control sobre lo que pasaba a su alrededor. Todos esos cambios se fueron acumulando dentro de él, alimentando una tormenta interna. Pasaba casi todo el tiempo en su cuarto. Nadie sabía con certeza qué hacía ahí. Desde los 12 años, más o menos, comenzó a reparar laptops para conocidos, y todos pensaban que simplemente le gustaba la tecnología. También subía videos a YouTube. En uno de ellos decía: «Hola, soy Daniel». Pero su comportamiento se volvía cada vez más extraño, y un conocido llamado Simon empezó a preocuparse. Lo que más le inquietaba era que, a tan corta edad, Daniel ya consumía contenido claramente dirigido a adultos. Cuando su madre, Jackie, intentaba establecer límites, él solía reaccionar con estallidos de agresividad, intentando imponer su voluntad. Simon tuvo que intervenir en varias ocasiones para proteger a Jackie. Recordaba, por ejemplo, una ocasión en que el chico comenzó a gritarle y se le acercó tanto que Simon se colocó entre los dos. Luego, Daniel subió corriendo las escaleras enfurecido, comenzó a patear la barandilla con fuerza, golpear las paredes y lanzar insultos, hasta que finalmente cerró de golpe la puerta de su cuarto. Después de ese episodio, Jackie se veía visiblemente asustada. En el año 2010 ella denunció que había desaparecido. Inundada de preocupación, acudió a la policía. Comenzaron las búsquedas y, ya pasada la medianoche, alrededor de la 1, encontraron a Daniel en camino hacia la antigua casa donde la familia vivía antes de la separación. Lo llevaron de vuelta, pero en esencia todo volvió a ser como antes.
El comportamiento de Daniel seguía volviéndose más inquietante. Jackie encontró un nuevo hogar más económico en el área de Arnold, en Nottingham. Simon les ayudó con la mudanza y empezó a empacar las cosas en la habitación de Daniel. Allí encontró unos contenedores plásticos con señales de residuos biológicos antiguos. Debajo de la cama había toallas sucias que, al parecer, él usaba para su higiene. Esto impactó profundamente a Simon y aumentó su inquietud. Pero lo extraño no terminó ahí. En una mochila para computadora portátil encontró ropa interior de Jackie que ella llevaba tiempo buscando. Según el psicólogo forense, el profesor Kevin Brown, no había un motivo personal detrás de ese acto, sino más bien un intento desesperado por llamar la atención. En la escuela también comenzaron a notar cosas extrañas sobre Daniel. Después de un episodio de agresividad en mayo de 2010, fue remitido al psicólogo escolar. Durante las sesiones, contó que oía voces que supuestamente lo impulsaban a hacer cosas malas. Hablaba de visiones en las que causaba daño a otros y decía que su corbata escolar, a la que había nombrado Fred, parecía tener vida propia y trataba de asfixiarlo. Escribía historias largas en las que, según Simon, describía escenas inquietantes entre menores, con situaciones perturbadoras. Los dibujos que hacía también tenían un contenido oscuro, con imágenes de personas haciéndose daño entre sí. Todo esto ocurrió 1 año y medio antes de la tragedia que más tarde conmocionó a todos. Al principio solo veía películas con tramas agresivas, pero después comenzó a crear contenido similar por su cuenta. A medida que crecía, se interesaba cada vez más por ese tipo de historias, sumergiéndose en ellas con mayor profundidad. Al mismo tiempo, empezó a ver series. Le llamaron especialmente la atención Emmerdale y Coronation Street. Uno de los personajes de estas producciones se convirtió en una verdadera obsesión para él. John Stape fue uno de los personajes principales de Coronation Street, apareciendo por primera vez en 2007. Su personaje pronto se transformó en antagonista y participó en varias tramas importantes, incluyendo un secuestro y otros eventos más sombríos, hasta que salió del programa en 2011. En uno de los episodios, golpeó en la cabeza a una mujer llamada Charlotte Hoyle y luego la dejó inconsciente entre los escombros tras un accidente de tranvía, con la intención de no dejar evidencia. Otras historias relacionadas con ese personaje lo mostraban como la estrella televisiva más emblemática, que había estado en pantalla durante 5 décadas. Una posible alusión a una obsesión con la fama o la notoriedad. Daniel Bartlam se sumergió tanto en ese mundo ficticio que, con el tiempo, la línea entre la fantasía y la realidad comenzó a desdibujarse, con consecuencias inquietantes y trágicas. Para marzo de 2011, apenas un mes y medio antes de la tragedia, psicólogos de una clínica juvenil realizaron una evaluación de su estado. En ese momento concluyeron que Daniel no presentaba signos serios de alteración y que no representaba un riesgo para sí mismo ni para quienes lo rodeaban. Pero ya en abril, la relación con su madre, Jackie, se había deteriorado al punto de ruptura. Él seguía consumiendo contenido agresivo y mostraba con más frecuencia su frustración, enfocada especialmente hacia ella. 25 de abril del año 2011. En la casa de los Bartlem todo parecía normal. Durante el domingo de Pascua, Jackie intercambió mensajes con Simon, sin dar ninguna señal de que algo anduviera mal. Mencionó que Daniel tenía planes para el día. Iba a visitar a sus abuelos. Llevó a su perrita Meg al salón de aseo, cortó el césped del jardín y comió algunos huevos de Pascua. La noche anterior, había estado viendo una de las películas de la saga Saw, pero en las primeras horas del día siguiente comenzó a ejecutar algo que, al parecer, ya tenía planeado desde antes. Según los reportes, salió al exterior donde había escondido previamente un bidón con gasolina y una herramienta pesada de construcción.
Al regresar, subió a la habitación de su madre. Se quedó allí un momento, observando mientras dormía, y luego, levantando la herramienta, comenzó a golpearla con fuerza varias veces. Como resultado de este acto, ella sufrió heridas graves en la cabeza y en el rostro. Daniel la colocó cuidadosamente en el suelo y a su alrededor acomodó hojas de periódicos viejos. Después las roció con líquido inflamable y prendió fuego. Luego fue a despertar a su hermano menor, diciéndole que la casa se estaba incendiando, y juntos salieron corriendo hacia la calle. Ya estando afuera, Daniel comenzó a contarle a los vecinos que alguien con una máscara se había metido a la casa y que había escapado por la ventana de la habitación de su madre. Incluso antes de que llegara la policía, él ya intentaba confundir a todos con esa historia. Sin embargo, esa versión pronto generó dudas entre los investigadores. Cuando Simon vio la noticia por primera vez, solo se hablaba de un incendio en Nottingham. Una hora más tarde se confirmó que había sido en Georgia Drive, justo donde vivía Jackie. Aunque no se especificó cuál vivienda estaba implicada, él ya lo sospechaba. Todo apuntaba a ella y a quién podría estar detrás. A pesar de que Daniel hizo varios esfuerzos para que todo pareciera un accidente, los peritos encontraron muchas pistas que lo señalaban directamente. Al revisar la casa, los forenses hallaron 2 herramientas. Una de ellas, con la punta curva, tras ser examinada, resultó ser el objeto utilizado durante lo ocurrido. La otra, más robusta, de tipo industrial, fue dejada intencionalmente por Daniel para despistar a los investigadores y desviar la atención. Como explicó el ex inspector principal Colin Sutton de la Policía de Londres, la conducta de Daniel reflejaba una preparación meticulosa. Planeó cada paso, desde el acto mismo hasta cómo eliminar evidencias, crear una historia falsa y mantenerse fiel a ella. Ese nivel de determinación es muy poco común en un adolescente de 14 años. Al analizar su computadora portátil, los especialistas encontraron otro dato inquietante. Aunque el archivo había sido eliminado días antes del incidente, pudieron recuperar un relato escrito por él. Era una historia ficticia en la que él mismo era el protagonista, una especie de criminal que lograba realizar actos terribles sin enfrentar consecuencias. En ese texto se describía cómo el personaje atacaba a su madre usando una herramienta pesada y luego provocaba un incendio para culpar a alguien más. Pero en la mañana del 25 de abril quedó claro que eso no era solo una fantasía. Intentó recrear exactamente esa escena en la vida real, diciéndole a la policía que un extraño había entrado. Más tarde, tras negar todo repetidamente y aferrarse a su versión, Daniel terminó reconociendo lo ocurrido y presentó una nueva explicación. Según él, aquella noche discutió con su madre, después de lo cual ella se fue a dormir. Cerca de la 1 de la madrugada entró a su habitación. Según dijo, comenzaron a pelear otra vez por unas zapatillas desaparecidas. Fue entonces cuando ya llevaba consigo la herramienta. Sin embargo, la investigación dejó en claro que no se trató de un impulso. El relato encontrado indicaba que todo estaba fríamente planificado, hasta el último detalle. Cuando los especialistas trataron de entender por qué un adolescente podría llegar a hacer algo así, la neurobióloga Francesca Happé, en un documental, subrayó que algunas personas con ciertos rasgos psicológicos carecen de esa señal de alto que impide a los demás cruzar la línea. Ver el sufrimiento ajeno no provoca en ellos una reacción que detenga sus actos. Según ella, en el caso de Daniel, todo parecía extraño e inexplicable, incluso sin un motivo evidente. También añadió que el cerebro de los adolescentes aún está en desarrollo, y detectar estas particularidades en una persona tan joven es bastante complejo. Sin embargo, la mayoría de los adultos con trastornos graves de personalidad muestran señales desde temprana edad.
El psicólogo forense Kevin Brown señaló que, en la mayoría de los casos, detrás de este tipo de actos hay años de descuido o situaciones difíciles, pero en el caso de Daniel no se observaba nada de eso. La única tensión que posiblemente influyó en su estado emocional fue, tal vez, la separación de sus padres. El 4 de octubre de 2011, Daniel Bartlett declaró ante el tribunal que no se consideraba culpable. Alegó que lo habían llevado al límite. Antes del juicio, Daniel fue evaluado por especialistas en salud mental, tanto por la parte acusadora como por la defensa, y ambos coincidieron en que no presentaba ningún trastorno grave. El 23 de enero de 2012 comenzó el juicio, y ahora la fiscalía debía probar que él actuó de forma consciente al quitarle la vida a su madre. El caso generó gran repercusión, tanto por la naturaleza de los hechos como por la edad del acusado. Es muy raro que algo así ocurra dentro del entorno familiar y con alguien tan joven involucrado. Además, llamó la atención el nivel de preparación con el que llevó a cabo su acto. La periodista Rebecca Shirley, que cubría el juicio, confesó haber quedado impactada al ver a Daniel en la sala. Según ella, no parecía tener 14 años, sino como mucho 11 o 12. Lo describió como un chico callado, casi sin hablar, que se sentaba en la banca, pero que durante el interrogatorio mostraba seguridad y trataba de mantener el control. A menudo se cubría la cara con las manos, no por vergüenza, sino más bien por curiosidad. Miraba entre los dedos, como si quisiera ver quién lo observaba. La pareja de Jackie, Simon Mathers, creía que todo era una puesta en escena. Ni lágrimas, ni remordimiento. Daba la impresión de que a Daniel simplemente no le importaba. Cuando el abogado le preguntó si había planeado todo, Daniel respondió: «No pensaba hacerlo en ese momento». Los miembros del jurado escucharon que él prácticamente vivía en un mundo de fantasía y que la línea entre lo imaginario y lo real parecía haberse desdibujado. En el juicio dijo: «En la historia escapé de las consecuencias y pensé que podría hacerlo también en la vida real. Había más que suficientes pruebas», por lo que la defensa intentó convencer al tribunal de que todo ocurrió en un momento de gran tensión emocional, tras un supuesto maltrato por parte de su madre. Esto podría haber cambiado la acusación principal a una menos grave, pero estas afirmaciones contrastaban mucho con la imagen que quienes conocían a Jackie tenían de ella. La describían como una mujer amable y atenta, y nadie recordaba comportamientos duros hacia los hijos. La actitud segura de Daniel se hizo aún más evidente al final del juicio. Se giró hacia Simon e hizo con la mano un gesto que simulaba un movimiento peligroso a la altura del cuello. Simon dijo que no sintió miedo, simplemente reconoció en eso el comportamiento típico de Daniel. Tras 2 semanas de audiencias, el jurado lo declaró culpable por unanimidad. Al escuchar el veredicto, bajó la cabeza, como si fuera a llorar. Algunos creen que no fue una reacción por lo ocurrido, sino la conciencia de que, a partir de ese momento, todo en su vida había cambiado para siempre. El juez, Sir Julian Phlox, declaró: «A pesar de los conflictos entre tú y tu madre, algo bastante común en las relaciones entre adolescentes y padres, estoy absolutamente convencido de que no hubo ningún maltrato por parte de ella, como tú afirmaste». También calificó lo sucedido como un acto sin sentido y profundamente perturbador. El 2 de abril de 2012, Daniel fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 16 años. En teoría podrá solicitar la libertad en el año 2028, pero solo si el comité considera que ya no representa un riesgo. Lo que ocurrió es difícil de entender y aún más difícil de aceptar. Ahora está claro que Daniel Bartlett planeó todo con antelación. Organizó un ataque contra su madre y luego hizo todo lo posible por borrar las huellas, incluyendo intentar eliminar rastros mediante fuego, y posteriormente engañó a la policía varias veces contando una versión falsa de los hechos.
Solo después de hablar con otros testigos quedó claro que su historia no coincidía con la realidad, y fue entonces cuando fue detenido. Tras el arresto, especialistas revisaron su computadora y encontraron un archivo borrado. Un relato donde un personaje llamado Daniel Bartlett actuaba exactamente igual que en la vida real. Esta investigación fue un shock incluso para profesionales experimentados, pero sin duda, quienes más sufrieron fueron los seres queridos de Daniel y Jacqueline. Durante el proceso, tuvimos contacto cercano con sus familiares, y es evidente que les será muy difícil aceptar lo ocurrido. No hay ninguna prueba de que Jacqueline fuera otra cosa que una madre cariñosa que siempre apoyó a su hijo. Cuando el jurado declaró por unanimidad a Daniel culpable y emitió la sentencia, el juez Julian Phlox levantó las restricciones sobre la identidad del joven. Esto permitió a los periodistas contarle al público lo que realmente había pasado. La inspectora principal Kate Meynell, quien lideró el caso, confesó que jamás se había enfrentado a algo así. El nivel de frialdad, la meticulosidad con la que fue preparado y el grado de engaño son simplemente aterradores. Lo más impactante es que detrás de todo esto estaba un chico de apenas 14 años. Todo esto marcó para siempre la vida de muchas personas. Y solo una persona sabe por qué ocurrió. Daniel, quien ha evitado la verdad en todo momento y trató de distorsionar la imagen de su madre. Quienes conocían a Jacqueline afirman que ella vivía por y para sus hijos y que era una mujer verdaderamente bondadosa y generosa. Tal vez algún día Daniel cuente cómo fue todo realmente. Por ahora quedan preguntas que solo él puede responder. Los padres de Jacqueline Bartlett, en una declaración oficial, subrayaron que los intentos de Daniel por ensuciar su imagen no se corresponden con la realidad. Ella fue una persona profundamente amorosa y solidaria que siempre ayudaba a los demás. La familia aún no logra asimilar lo que pasó. Les cuesta encontrar las palabras. Han perdido no solo a Jacqueline, sino también al propio Daniel, en un sentido emocional, por lo que hizo. Están de acuerdo con la decisión judicial, pero entender cómo un hijo al que amaron durante 14 años pudo hacer algo así es casi imposible. Lo más doloroso de esta historia es que nadie sabe por qué pasó. Solo Daniel puede explicarlo. Simon, uno de los familiares, dijo que no siente ni odio ni afecto por Daniel. Sus emociones simplemente desaparecieron. Cree en el perdón, pero admitió que no todo puede ser perdonado. Recientemente se supo que el Ministerio de Justicia envió una carta a Simon. Daniel Bartlett fue trasladado a un centro para adultos y ahora su caso será revisado. Simon confesó que esta noticia lo dejó impactado, especialmente por lo hábil que es Daniel manipulando a quienes lo rodean. La verdad sobre lo que ocurrió aquella noche quizás nunca se conozca por completo, porque solo una persona la sabe en su totalidad, el propio Daniel Bartlett. Lo que sí es cierto es que los seres queridos de Jackie están haciendo todo lo posible para que ella sea recordada como una mujer bondadosa, atenta, una madre amorosa y una compañera de vida dedicada. Y para que su recuerdo no esté marcado por lo que le pasó, sino por el cariño y la calidez que compartía con los demás.